porque si algo estamos de acuerdo es en que tenemos que llegar al embarazo en el mejor estado posible. La epigenética, el componente transgeneracional, ¿no? Es algo que parece como algo místico, mágico y una cosa como alternativo, pero realmente, bueno, pues hay un montón de estudios que avalan que las vides que han vivido grandes heladas, pues generan esquejes con muchísimo más resveratrol, ¿no? Es decir, lo que ha pasado en una plantita, lo que ha pasado tus ancestros, eso se hereda y genera una resistencia, ¿no? Y aquí vamos a abrir un melón, el melón de las parejas. ¿Cuánto tiempo toman conscientemente en decir vamos a prepararnos para una gestación? Y se sorprende uno en consulta porque muchos son de nos cogió de sopetón. Que el bebé sí que ha tenido cierta siembra de patógenos en el intestino por esta transmisión intraútero, pero lo que es el paso por el canal vaginal, el canal de parto, lo que hace realmente es colonizar con lactobacilos. Gran parte de ese exceso de cortisol de la madre la puede, a través de sus deshidrogenasas y demás, retirar un poco de la circulación del embrión, pero llega un punto en el que ese niño, ese embrión, va a tener unos niveles de cortisol altos, y el cortisol es una molécula muy tóxica para la maduración del feto. Central. Bienvenidos a Fonendos Fuera, el podcast donde exploramos la salud más allá de la consulta médica. Porque el bienestar no solo se escucha, se vive. Muy buenas, estamos otra vez reunidos para hablar de un tema que es súper interesante para la salud a cualquier edad desde una perspectiva que es la psiconeuroinmunología clínica. Hoy vamos a hablar de todo lo que acontece en la vida perinatal, desde el mismo momento en que decidimos ser padres, de la gestación, de lo que sucede en el primer y segundo año, tanto en el contexto familiar como en el propio contexto del niño. Y os preguntaréis por qué. Bueno, porque esto es determinante para el programa futuro, tanto a nivel metabólico, a nivel inmune y a nivel neurológico. Muchas de las patologías que vemos, tanto en la adolescencia como incluso en la adultez, tienen que ver con la programación. Estamos hablando de términos de epigenética, que para muchos ya será conocido. Así que, bueno, hoy tengo a las mismas invitadas que estamos hablando de este tema. Somos 4 médicas cada una en nuestra área y vamos a hablar sobre temas súper interesantes, empezando por la vida preconcepcional. Bueno, chicas, bienvenidas una vez más. Es un placer estar aquí de nuevo compartiendo sobre temas y sobre la psiconeuroinmunología clínica, que es lo que nos unió algún día. Y lo primero que yo quería hablar es de algo que en consulta, por lo menos los que trabajamos con PNI, hacemos muy en detalle, es preguntarle a una pareja la situación en la que se encuentran de cara a qué puede pasar a lo largo de la gestación, porque esto es determinante. No sé vosotras cómo lo abordáis y qué concepto tenéis de lo que puede pasar, de lo que debe prepararse una familia antes de la concepción, porque si algo estamos de acuerdo es en que tenemos que llegar al embarazo en el mejor estado posible, ¿no? Sí, o sea, vamos a ver, yo creo que todos hemos leído a un grandísimo psicoterapeuta que es Boris Cyrulnik, ¿no? Boris Cyrulnik dice una frase que a mí me encanta y es, tu vida empieza cuando tus padres se conocieron. La vida de cada uno empezó el día que nuestros padres se conocieron. Ni siquiera el día que nos gestaron, ni siquiera el día en que uno nació. Incluso podemos irnos mucho más antes, ¿no? La vida empieza con toda esa herencia epigenética, ¿no? Que llevamos nuestros genes y llevamos impresa en nuestras células, ¿no? Y hay un montón de estudios, la epigenética, el componente transgeneracional, ¿no? Es algo que parece como algo místico, mágico y una cosa como alternativo, pero realmente, bueno, pues hay un montón de estudios que avalan que las vides que han vivido grandes heladas, pues generan esquejes con muchísimo más resveratrol, ¿no? Es decir, lo que ha pasado en una plantita, lo que ha pasado tus ancestros, eso se hereda y genera una resistencia, ¿no? Y respecto a esto que dices, Mónica, pues es muy, muy importante cómo está esa mamá, cómo está ese ambiente, cuál es el contexto que va a acoger ese bebé, porque un bebé llega a un sistema, a nuestra sociedad, a una cultura, a una familia, a unos legados familiares, a un entorno, ¿no? Y cómo esté ese entorno y cómo es el proyecto de esos padres, ¿no? Cuando tienen ese bebé. Desde el punto de vista físico, pues importantísimo
y también desde el punto de vista metabólico, ¿no? No sé, es decir, hay estudios, ¿no?, que hablan de, bueno, pues cómo afecta los cambios de ingesta metabólica, cómo afecta que las madres durante el embarazo tengan restricción alimentaria, ¿no? En los años 40 se hizo un estudio muy bonito, bueno, porque hubo un bloqueo de los alemanes en Holanda, ¿no? Y es lo que se llamó el periodo de la hambruna holandesa. En el año 44, durante 9 meses, los holandeses se vieron obligados a comer 400 calorías al día y había mamás embarazadas en esa situación. Entonces, algunas mamás vivieron eso en el primer trimestre del embarazo, otras en el segundo y otras en el tercero. Los mamás que dieron a luz a sus hijos y porque sus hijos estaban en el tercer trimestre, nacieron niños con bajo peso, pero esos niños no tuvieron grandes repercusiones metabólicas en un futuro. Pero las mamás que estaban embarazadas en el primer trimestre de esos niños hicieron un ayuno, una restricción tan brutal que tuvieron que ahorrar mucho, ¿no? Esos niños generaron un fenotipo ahorrador. Y entonces fueron niños que nacieron, luego pudieron comer esas madres, dieron a luz a sus hijos, pero esos hijos que han generado ese fenotipo ahorrador, que les ha permitido sobrevivir, pues a lo largo de su vida les estudiaron y vieron que tenían mucha más tendencia a tener patologías metabólicas, enfermedades mentales, diabetes, obesidad, desórdenes neurológicos, y no solamente esos niños, que nos parece a todos como lógico pensarlo, sino los nietos de esas mamás, ¿no? Eso es un concepto súper interesante de la transmisión en las distintas generaciones, ¿no? Incluso si el contexto de esa generación es adecuada, si el ambiente y el entorno es bueno, pero ya esta información que trae les hace prepararse para ello. Y ahí es interesante que la gente entienda que lo que sucede en la época del embarazo, lo que está viviendo el feto, esa información que le está llegando, ¿por dónde le está llegando? Pues por la información que viene de la madre, ¿no? Del entorno, de lo que ve la madre, lo que huele, lo que come. Hablamos de que incluso las apetencias por sabores, esos cravings que tiene la madre cuando está embarazada, eso también se hereda, que los sabores te dan predilección los enanos por ese tipo de sabores. Entonces las madres actúan a modo de antenas que transmiten la información a ese feto, y ese feto que dice, ostras, me voy a preparar para esto que viene, y ajusta tanto su sistema hormonal, metabólico, como su neurología y como su sistema inmune. Y sí que es verdad que aquí, en el tema metabólico, nosotros nos fijamos mucho, especialmente los que trabajamos mucho en perinatología, en esa madre, cómo hace su ganancia de peso. Primero que de qué peso parte, ¿no? Antes de la gestación. Pero luego su ganancia de peso nos va a determinar muchísimo. Existen ya unas tablas perfectamente estandarizadas, teniendo como partida el peso de la madre, cuánto peso debes ganar en el embarazo, y tanto ganar mucho peso como poco peso es curioso, pero ambos llevan a el mismo desorden metabólico. Entonces, nosotros estamos con pacientes adultos jóvenes o niños que tienen patología metabólica, debemos interrogar sobre este sentido, ¿no? Esto a nivel metabólico. Y a nivel inmune y neurológico pasan cosas similares. No, pero yo ahí lo que quiero hablar un poquito también, son mucha responsabilidad a las madres los padres también. Primero, vamos a pensar en las parejas que nos llegan a consulta, que no llegan las parejas normalmente. Viene la madre que no es capaz de quedarse embarazada. Cuando se sienta allí en la consulta, dice, es que no vengo porque no soy capaz de quedarme embarazada. Y yo le pregunto siempre, bueno, ¿y tu pareja dónde está? Ah, no, pero soy yo la que tengo que venir. Digo, no, tenemos que trabajar con la pareja, ¿no? Claro. Hay padres también que están muy inflamados y de entender la calidad espermática y también esos genes y esa epigenética tiene mucho que ver con todo los esto. Virus lentos y un montón de cosas que están dentro de la salud de ese padre y que va a influir mucho tanto para poder acabar en gestación como en la salud futura de ese feto, embrión, bebé. Claro. La verdad es que y también una cosa que yo también me gustaría recalcar, que has empezado con eso, es antes ya incluso del embarazo, en el momento en el que se piensa en embarazo, en nuestra cultura occidental y un poco la medicina convencional, pues llega hasta decirte que te tomes ácido fólico por aquello de las malformaciones del tubo neural y poco más, ¿no? Tú vas al médico y le dices... Pero te enteras ya en la primera falta, son 5 semanas. O no, o si vas al médico, vamos, yo como médico y como mujer que ha tenido hijos, vas al médico y dices, oye, quiero preparar un embarazo, me quiero quedar embarazada y esto es lo máximo, ¿no? La importancia de crear
ese nido para ese bebé desde el punto de vista físico, como decía Olga, y desde el punto de vista emocional. Muchas veces yo trabajo en consulta con parejas en subfertilidad y vienen para trabajar aspectos metabólicos o aspectos muy de la mujer, y en el fondo te das cuenta cuando haces una buena historia clínica que en esa pareja no hay lo básico, que es que estén preparándose para ser padres, ¿no? Y eso influye en la biología de ese futuro hijo si se llega a conseguir. Sí, claro. Por ejemplo, hay cosas que también nosotros tenemos muy en cuenta cuando hacemos un interrogatorio perinatal, y es cómo comió esa madre. Creo que hay un tema que muchas veces en ginecología se pasa un poco como de refilón, ¿no? Entonces, vigilamos que la tensión, vigilamos con la curva de O'Sullivan cómo está la glucosa, pero a veces el no interrogar específicamente sobre la nutrición, que eso debe ir en la primera consulta de todo paciente pediátrico, cómo comía la madre durante el embarazo. Y del caso, esto es determinante, ¿no? Y partir del terreno que tiene la madre. Imagina una madre con un hipotiroidismo autoinmune y en donde no se ha regulado para nada el sistema inmunológico, está llena de anticuerpos, tiene la TSH alta, o sea, ya preparar un poco el terreno. Y a nivel de tóxicos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces se cuentan, no? Pues mi madre me contó que todo el embarazo pasó vomitando, ¿no? Yo, el tema de la hiperemesis gravídica al principio, realmente, claro, es que hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Es decir, ¿por qué esa mujer tiene sintomatología de estar intoxicada realmente, ¿no? Y se corresponde muchísimo. Una madre que haya estado vomitando un montón de meses de embarazo, realmente lo que estamos viendo es que hay una pobre detoxificación, y esos tóxicos que la madre no es capaz de depurar van a ir directamente a placenta, van a placenta, y esa placenta va a limpiar mucho. Dice, no, con el primer bebé me pasó, con el segundo menos y con el tercer ya no tuve. Claro, también la oportunidad de que con cada embarazo la madre se va limpiando mucho de toxicidad, porque le va pasando mucho realmente al bebé. Porque los tóxicos, tenemos que explicar, ¿no?, a los que nos oyen, que los tóxicos principalmente son liposolubles. Los tóxicos se fijan a la grasa, es decir, si tienes mucha grasa, mucha adiposidad, vas a poder acumular más tóxicos, y también a la placenta, que es muy... Y entonces, bueno, pues efectivamente, como estamos en una sociedad en la que sin querer estamos muy expuestos a tóxicos, pues de alguna manera ver qué ha pasado en ese embarazo y ver cómo está esa madre y en qué entorno vive. Sí, definitivamente el terreno aquí, cuando estamos en la preparación y la programación, el terreno es el uterino. Tenemos que preguntar, indagar mucho y escarbar sobre la salud uterina, ¿no? Sabemos perfectamente que esas gestaciones donde empiezan los trabajos de parto de manera prematura, a veces se pasa como, wow, tuve amenaza de parto, en reposo, y ya, momento, eso es una información clave. El contexto está diciendo, este terreno no es muy apto para que tú estés aquí, ahí hay una inflamación, que esa inflamación muchas veces va derivada tanto de una alteración de la microbiota intestinal por ese eje que hay directamente entre intestino y la uteroplacentario. Y la boca. Y la boca, que la gente a veces no es muy consciente de lo importantísimo que es la patología que puede haber en boca, porque genera gran procesos inflamatorios que van directamente ahí. Es una de las cosas que está ya descrita, que genera más partos pretérmino, ¿no? La preeclampsia. Sí, y luego ya no estamos hablando solamente de lo que hay a nivel inflamatorio, que al final yo siempre digo, cuando me llega a consulta un bebé que ha sido prematuro, digo, decidió salir antes porque tenía que sobrevivir. Claro. Era un entorno seguro para él. Claro. El niño también, el feto también decide el momento en que tiene que venir a una vida ex útero, porque es más seguro, muy probablemente sea más seguro una incubadora y una UCI neonatal que realmente el útero de su madre, ¿no? Entonces no debemos tomarnos tan a la ligera una glucosa alta durante la gestación, un peso que va como muy acelerado durante la gestación, porque pensar que un peso acelerado y ganado muy rápido en esa madre también está haciendo que ese niño esté nadando en una insulina y leptina, que también hará que su tejido adiposo esté más hipertrofiado, y este niño va a tener una diferente respuesta también metabólica. Es un cuerpo en formación, un cuerpo, el del embrión, en formación, y entonces la formación de todos sus órganos, y luego ya en los primeros días de vida, primeros 2 años de vida, como se madure esos tejidos, depende de la información que reciba. Y todavía más adelante, el hecho decías tú, ¿no? La amenaza de parto prematuro o de aborto temprano,
Y esas parejas que no se quedan embarazadas y que parece que Claro. y todo está normal y les dicen, no, todo está normal, pero bueno, pues yo que sé, relájate que te quedarás embarazada. Si el cuerpo no permite esa fecundación es porque no es un entorno seguro y porque no, probablemente ya determina que no se va a poder llegar a término, ¿no? Cierto. Hay algo controvertido también el tema, por ejemplo, de insistir muchísimo con las terapias de fertilidad, ¿no? Claro. Que el hacer una terapia de fertilidad simplemente, sin trabajar un poco el terreno y sin preparar realmente a esa pareja, Eso es la diferencia. a mí a veces que lo pienso y me da un poco de miedo, ¿no? Pues si no te estás quedando embarazada de forma natural, queda un poquito como eugenésico, ¿no? Pero no te estás quedando embarazada de forma natural, hay algo que no está yendo bien. Claro, menos un síntoma. de lo que es decir, en definitiva, el cuerpo, como hablábamos en los episodios anteriores, ¿no? El cuerpo, el cerebro, el gobernador central, el hipotálamo, tiene que dar permiso para reproducirse. Para que haya permiso tiene que haber energía. Y si el cuerpo no está dando permiso, aquí está fallando algo mucho más de base. Sí. No es que no puedas hacer una terapia de fertilidad, por supuesto, pero hay que trabajar eso que el cuerpo, para el cuerpo reproducirse es secundario, mucho más importante sobrevivir, ¿no? Y Totalmente. aquí vamos a abrir un melón. El melón de las parejas, ¿cuánto tiempo toman conscientemente en decir vamos a prepararnos para una gestación? Y se sorprende uno en consulta porque muchos son de nos cogió de sopetón. Sin embargo, lo tenían planeado y hablado en algún momento, pero nunca llegaron a preparar ni siquiera su estado, ya no te digo inmune, pero ni siquiera de conciencia de decir, ok, vamos a concebir un niño, ¿no? Entonces es importantísimo desde todos los niveles, psicoemocional, a nivel inmune, a nivel de microbiota, a nivel de procesos inflamatorios, por supuesto. Y aquí me gustaría abrir el meloncito de la microbiota, cosa que sabes que me encanta. Claro, aquí tenemos que ver un poco lo que hablabas antes, los ejes que hay a nivel en el embarazo, ¿no? Hablamos del oral, también placentario, el intestinal placentario, y el vaginal o ginecológico, como lo queramos llamar, ¿no? Que realmente también hay una relación directa y cuántas mujeres no se quedan embarazadas y realmente hay una endometritis, síntomas a lo mejor que no tienen muchos síntomas o gente... Vaginosis de repetición. Vaginosis de repetición, que o no van a ir hacia de la vagina, va a pasar por cuello de útero y muchas veces hay un ambiente inmunológico inflamatorio que no va a permitir la anidación porque realmente, claro, tenéis que pensar que la mamá tiene una genética, el bebé tiene otra genética totalmente distinta, pero el cuerpo de la mamá tiene que estar, su sistema inmune, capacitado para tolerar una genética que no es la suya, es decir, es un periodo del embarazo de tolerancia inmunológica. Entonces, si tenemos que estar luchando contra patógenos, que no podemos abrir las puertas a todo el mundo, al bebé sí, pero si abrimos las puertas al bebé nos vamos a inflamar más por los patógenos que hay presentes, ¿no? Entonces es un poco complicado también gestionar este tipo de... A lo mejor en cuenta, claro. Yo por lo menos cuando estudié pediatría, yo creo que incluso cuando estudié medicina en mi época no se hablaba tanto de la microbiota, ya en pediatría sí, y hay cosas que nos llaman la atención como antes pensábamos que el ambiente uterino era estéril y que a ver cómo nos vamos a ir poblando poco a poco para constituir nuestra microbiota y hoy algo que tenemos súper clarísimo es que del estado de microbiota intestinal y bucal de la madre dependerá que se vaya poblando correctamente el intestino fetal porque el intestino del feto ya tiene un microbioma. Hasta el momento del canal del parto. Claro, antes se pensaba, la siembra es intraútero. Claro, y antes se pensaba que hasta el momento del canal del parto empezaban y que venía estéril y no es así. Por eso es importantísimo también la forma de parto, ¿no? Y ahora ya creo que es mucho más común y más conocido que cuando hay cesáreas, ¿no? Porque claro, aquí tenemos que contar un poco que el bebé sí que ha tenido cierta siembra de patógenos en el intestino por esta transmisión intraútero, pero lo que es el paso por el canal vaginal, el canal de parto, lo que hace realmente es colonizar con lactobacilos, con bifidobacterias, que son las bacterias más o menos que va a haber en la vagina sana. Realmente eso es lo que se va a comer, incluso a nivel anal también, en un parto normal, bacterias, enterococos, todo este tipo de cosas que va a venir de la madre. Pero cuando hay un parto por cesárea, claro, el primer contacto es la microbiota de la madre. Es la de la piel, la de la piel. Menos mal que ya, bueno, el tema del quirófano no te vas a llevar el de la matrona ni te vas a llevar el del ginecólogo. Y hacer pero con piel con la madre claro, antes de... Pero lo que se hace ahora, ya en los últimos años, por lo menos en los sitios que yo veo,
Y hay madres que lo pueden poner en sus planes de parto también, ¿no? Que si tengo una cesárea, meter una compresita en la vagina durante las horas del trabajo de parto, y la cesárea programada, lo primero que va a tocar el bebé es por la nariz y por la boca esa compresa que ha estado en la vagina de la madre, para que sean las bacterias de la vagina materna realmente las que colonicen el intestino. Vamos a resumir justamente antes de que nos metamos de lleno en el parto, que es súper interesante, es esas red flags de la gestación que debemos estar muy atentos de cara a cómo se está programando la microbiota de estos niños. Entonces, preguntas como: ¿has tenido inflamaciones en la boca? ¿Has tenido infecciones del tracto urinario durante el embarazo? ¿Has tenido una cándida durante el embarazo? ¿O has tenido tu estreptococo positivo? ¿Te dieron antibiótico? ¿No te dieron antibiótico? Esas cosas son muy importantes para saber cómo se está programando. Hoy, muchas de las personas que llevamos gestantes sabemos que dar probióticos en el último trimestre del embarazo, sobre todo ricos en bifidobacterias, nos van a favorecer esa buena población de microorganismos que estén en el intestino de esta madre y de este feto. Entonces aquí es importante hacer eso, y yo muchas veces ya lo tengo claro cuando llega el paciente y te dice: mira, sí, fue una amenaza de parto pretérmino, pero al final no hubo nada. Y bueno, fue un parto que sí, que al final cuando tú vas sumando, bueno, estuvo casi 23 horas con la bolsa rota, y bueno, pero me pusieron una dosis de antibiótico ante la duda, que parecen trivialidades, pero que son muy determinantes en esa microbiota. Y esa microbiota, ¿por qué nos sirve? Luego lo vamos a hablar cuando hablemos de la neurología, porque es que va tan conectada por ese eje intestino-cerebro que yo ya voy a poder predecir qué es lo que pasa con ese sistema inmune de ese niño y por ende de esa neurología, ¿no? Bueno, totalmente. Y luego sí hablamos ya del parto, por supuesto, que no y saber también cómo está la madre intestinalmente. Eso nos da muchísima información. O sea, de alguna manera la boca es importantísima porque forma parte del sistema común de mucosas. Nosotros tenemos una piel de por fuera, que es la piel de por fuera, que está unida a nuestra piel de por dentro, que recubre todas nuestras mucosas. Y todo ese epitelio forma parte del sistema común de mucosas, que en medicina integrativa entendemos como uno solo. Sí. Entonces, todas las alteraciones bucales, infecciones de repetición, el estado intestinal de la madre también informa de esa microbiota, ¿no? La microbiota oral del padre. La microbiota oral del padre. Enfermedad periodontal y no se les da importancia, pero ese padre está compartiendo microbios, sus bacterias patógenas de la boca durante todo el embarazo de la madre, porque son una pareja. Me está dando un poquito de asquito. Bueno, son temas escatológicos, pero que hacemos muchas preguntas de estas en nuestra consulta. La gente se viene a nuestra consulta pensando que corte me vas a preguntar sobre... No me quedo embarazada. O sobre tal, y resulta que acaban muriéndose de vergüenza porque le estamos preguntando sobre sus catas. Sí, o cómo tiene la boca tu marido, ¿no? Cómo tiene la boca tu marido. Sí. Bueno, y de ahí vamos a enlazar, si os parece, con lo que pasa a nivel del sistema inmune de esta programación de este niño. Entonces ya hemos hablado de que si tenemos una alteración en la microbiota, ¿qué va seguramente a hacer? A darle una información a ese sistema inmune justamente de barreras, que a veces se nos olvida que el sistema inmune ¿dónde está? Hombre, es que nos han dotado de la forma más fácil de evitar que nos intoxicáramos y que comiéramos algo. Ahora todo dice, esto es veneno, esto es tóxico, pero ancestralmente te lo comes y uno miraba a ver si el otro, palmo, esto debe ser veneno, ya no me lo como. Claro. Pero por eso las barreras están tan bien dotadas de nuestro sistema inmune. Entonces, tener cualquier patología que nos genere una respuesta inflamatoria va a hacer que ese sistema inmune y por ende sistema simpático se activen y están ahí como listos. Cuando yo digo listos, son estos niños que nacen, y es que lo veo mucho en paritorio, que es flipante, porque la diferencia entre un recién nacido que viene de un contexto no inflamatorio de una madre en un ambiente más normal, por decirlo de alguna manera, yo lo veo perfectamente en ese recién nacido. Esos recién nacidos salen y te abren los ojotes y tú puedes hacer la exploración y están ahí tan enganchados piel con piel, y está el que nace y desde que nace está en simpaticotonía este recién nacido que tú lo ves, le pones el fonendo aquí y ya está en una... Pero también tenemos que ver la forma de nacer también que tenemos de forma mayoritaria, ¿no? Claro. Sí, tenemos que estar naciendo... al parto. Claro, en paritorios hospitalizados, con unas luces artificiales, con tu oxitocina sintética puesta, una madre... Asustada, claro, pensar que es algo muy sexual el parto, ¿no? Sexual
el parto sexual, porque es algo, una función sexual, un parto, y que te tengan allí puesta, abierta de piernas, con un foco de luz blanca. Que los conoces. Y para recién nacido, o sea, todo el mundo, bueno, si alguno de los oyentes ha ido alguna vez a quirófano, pues te impresiona un montón, ¿no? Estás ahí, una luz enorme, sensación de vulnerabilidad. Imaginaros salir de un entorno como una especie de cocún, chiquitito, oyendo el latido de mamá, después de un sitio a donde vas que no sabes nada y de repente ¡pum! Deslumbre, estrés, cambio de manos, no diferentes olores, el bebé te llevan a otro sitio. Claro, pues es que eso es muy estresante. Eso es un estresor realmente. Aquí hablamos también, tenemos que hablar un poco de lo que es el programa humano, ¿no? El bebé está preparado Claro. Biológicamente para ir encontrándose cosas, ciertos retos, pero cosas que no le supongan demasiado estresor. El bebé siempre se va a adaptar y siempre va a intentar sobrevivir. Es raro el bebé que por nacer en un paritorio lleno de luces se muera en el instante, me refiero. Siempre somos súper resilientes. Claro. Sí, y aquí vamos a lanzar una llamada a los profesionales que están en paritorio, porque es que sí que algo que nos demandan, y no somos otras, si veis muchas bebés que a veces cuando tocas el momento del parto, ahí en el interrogatorio, se viene abajo, está la madre, ¿no? Porque no ha sido el parto que ellas esperaban, porque habían puesto tantas expectativas en que fuera algo dentro del dolor, bonito, íntimo, acogedor, un vínculo especial, un momento único en la vida. Es la verdad que es el momento de nacer, es como el momento de morir, es único en la vida, ¿no? Sí, y mucho lo que tú decías, ¿no? Es tan íntimo que después de tantos partos a lo largo de mi vida, y yo siempre decía, no me gustaría tener un parto en estas condiciones. Claro, siempre que entraba a paritorio decía, así no me gustaría a mí dar a luz, ¿no? Con unas luces, con una frialdad, con personas que nadie te la ha presentado. Está la mujer ahí, entra, te amarran a un potro en el que tú tienes que tener porque el protagonista es el que asiste a un parto a ti, no es realmente ni la madre ni el niño que nace. Y tú ves una persona que va por ahí, que será el auxiliar que está rotando en quirófano, pero tú no sabes ni quién es. El anestesiólogo, con suerte, te ha puesto una epidural y te ha dicho yo soy tal, pero si te tocó cambio de guardia, tú ya no tienes ni idea ni quién está aquí. Cuando empiezan las pobres a vomitar por la epidural, y en fin, que si el parto nos dedicáramos a hacer de ello algo fundamental para esa madre y por ende para ese cerebro y sistema inmune de este niño, estoy seguro que los partos los haríamos. De todas maneras, eso también yo quiero romper un poco una lanza, porque de todas las cosas que nosotras vemos en medicina integrativa, de las que nos quejamos, la atención perinatal cada vez está, es decir, mi madre parió por cesárea y muchas de madres de nuestras o de nuestra generación parieron por cesárea dormidas. Se las sedaba, el marido estaba fuera, es decir, dentro de todos esta vida moderna que es una vida un poco de locos, cada vez hay más, afortunadamente, atención al piel con piel. Hace 20 años en las UBIs neonatales no se permitía tener a los padres más que 1 hora y pico. Ahora hay muchas UBIs neonatales que permiten a los padres 24 horas estar allí. Método canguro, es que ven la importancia tanto aguda en salir de ese proceso agudo de ese bebé, como en lo que pueda pasar en futuro, de que ese niño no entre, o ese bebé no entre en un terreno hostil en el que le falte lo primordial para poder salir adelante. Y hay estudios científicos, ya hay gente investigando en todo esto que avalan medidas que parecen un poco como que no son médicas, pero realmente tienen una importancia y un impacto muy grande en la vida de esos bebés. Y esto también no solamente, que yo siempre, ahora cada vez más hay una tendencia al parto respetuoso, al bebé piel con piel, en las UBIs y todo esto, y yo también abogo por una tendencia a eso en general en la medicina. Porque todo el mundo entiende que un bebé recién nacido tiene que estar con su mamá, y una persona mayor geriátrica que se está muriendo debe estar con su familia. Sí, totalmente. No pueden decirte en la puerta de la UBI, está fatal, está terminal, igual se muere esta noche, pues nada, iros a casa. Ya os avisaremos. La última cosa que va a ver mi madre si fallece hoy va a ser una cortina esta. Es importante. Es muy, muy importante. Yo creo, de verdad, sinceramente creo, que si en el hospital pudiéramos encontrar un entorno más humano, donde el familiar pudiera decidir, ¿no? Yo quiero quedarme con mi madre. O yo no, yo prefiero irme a casa y dormir y poder darle la mano. Creo que se disminuiría la morbilidad. Sí, eso es uno de los avances de la medicina que están por llegar. Volviendo al tema de la programación inmune y de las cosas que podemos nosotros hacer, viene el concepto en el que nosotros, viene el niño, viene con alguna información, probablemente hay algo ahí inflamatorio, y
si algo hay ahí inflamatorio y se ha despertado una respuesta inmune, ¿qué le está diciendo al feto? Que cuidadín. Cuidado, claro. Entonces, hay una manera de revertir esto, creo que siempre me dicen, pero hay una solución. Imaginaros que ya la bolsa se rompió, que tenemos el estreptococo, que tenemos algo de proceso inflamatorio porque había una vaginosis bacteriana. Bueno, hay algo muy importante que es el antídoto a este cambio oxidativo que puede haber seguido generando ya en el bebé, y es el vínculo, es la oxitocina. Ese es nuestro antídoto, y no se nos puede olvidar que ese vínculo que se crea a ese bebé, a ese feto que están haciendo, le estamos diciendo a ese cerebro y el sistema inmune: has venido a un terreno para que estés seguro, cuidado y protegido, que finalmente son las 3 necesidades de un bebé. Totalmente. ¿Y cómo logramos eso? Contacto piel con piel. Claro. Eso lo tenemos que fomentar en todos los centros La hospitalarios. hormona del amor, ¿no? La oxitocina, claro. que solo y bueno, realmente, imaginaos después de todo el proceso de parto, si no tuviésemos oxitocina, ¿no? Aguantando ese dolor, todo eso, decíamos, bueno, pues yo no quiero ni verlo, a este que me ha hecho sufrir tanto, ¿no? Menos mal que tenemos la oxitocina realmente para enamorarnos de esa cría, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Cómo se adapta un niño a ese gran primer estresor, ¿no? Pues por esa oxitocina. Además es algo bidireccional, Que tanto la madre, y es anestésico. tanto la madre la genera como el bebé la va a generar. Hay estudios preciosos, no sé si los habéis visto, seguro que vosotras sí, pero no sé los demás en casa, la oxitocina en el papá. Ya hay estudios en los que empiezan a ver cómo sube la producción de oxitocina en el padre cuando está muy vinculado y cuando está muy metido en su crianza, implicado en la crianza, cómo también se le sube solamente de ver cómo lacta su mujer a su bebé, y también le sube la oxitocina. Pensé que ibas a decir la leche, digo, madre mía. También tiene subida de leche el padre. Mejor dicho. Bueno, hay muchos que tienen ahí un posparto, Sí, los dos sí, padres. sí, que- sí. Bueno, y sabiendo todo esto, también muchas personas se preguntarán, ¿no? Y yo he recibido pacientes en consulta, imagino que vosotras también, pero ¿cómo no podía haber yo sabido esto? Claro. ¿Qué hago yo ahora, no? Si mi bebé nació prematuro, nació por cesárea y en aquel momento estaba inflamada, el contexto no era el adecuado. Bueno, pues sabiendo esto, siempre podemos atender a esa necesidad, ¿no? Es decir, claro, pues tu bebé ha tenido que estar en una incubadora, efectivamente, y ha habido ahí una falta de resolver esa necesidad del bebé, pero viendo esa necesidad podemos entender mucho de lo que le pasa a ese niño, Eso ¿no? es. Y en PNI, eso es algo que yo no tenía la más remota idea, y que mirar que después de tantos años en unidades de neonatos, yo muchas veces decía, si yo hubiera sabido todo esto, qué diferente habría sido Claro, mi ejercicio médico Y yo, en mi neonatología. También, ¿no? Me imagino. Pero yo, imagínate cientos y cientos y cientos de niños que habrán pasado en el tiempo que esté uno en una unidad de cuidado intensivo. Pero hoy la PNI tiene herramientas, publicaciones preciosas de cómo revertir ese daño oxidativo que se está generando a nivel celular, pues porque todo este estado inflamatorio genera una peroxidación lipídica en todas nuestras células. Imaginaos ese cerebro que son puro esfingolípidos, fosfolípidos, esto es grasa pura que está oxidándose. ¿Quién se va a oxidar primero? La grasa. Entonces, ese feto ya viene, ese recién nacido, ya viene con ese daño oxidativo, que a veces se nos pasa y sin darnos cuenta los pediatras, y resulta que empiezan a tener cuadros bronquiales, que son niños que pueden hacer apneas, que son niños regurgitadores, que tienen reflujo, y uno piensa que vaya mala suerte lo que le tocó, y pero es que no se nos pasó una información clave, y podemos trabajar hoy por muchas herramientas en ese daño oxidativo desde que nos llega. Incluso una madre que está con un estrés, que ese será un melón que vamos a abrir ahora, sobre el estrés, pero que ya sabiendo que ahí hay un contexto de mucho estrés, de mucho cortisol, deberíamos empezar a trabajar con esta... Claro, porque todo esto es estrés, ¿no? O sea, ¿qué ocurre cuando hay toda esta situación, estas luces, esta situación, este contexto inflamatorio? Es estrés para el bebé, ¿no? Eso es. ¿Qué ocurre cuando el bebé tiene estrés, no? Claro, es estrés y es una información bioquímica. El estrés es algo que pasa por nuestros vasos sanguíneos y que tiene un impacto, o sea, tiene una molécula o muchas, ¿no? Que son estas hormonas de estrés, a la cabeza el cortisol, ¿no? Y como ese cortisol, pues, bueno, la placenta es una gran protectora del embrión y del bebé, pero tiene una capacidad limitada. Entonces, cuando una madre vive en un contexto de muchísimo estrés o de estrés crónico en un embarazo, bueno, pues la placenta, gran parte de ese exceso de cortisol de la madre la puede, a través de sus deshidrogenasas y demás, retirar un poco de la circulación del embrión, pero llega un punto en el que ese niño, ese embrión, va a tener unos niveles de cortisol altos, y el cortisol es una molécula
y muy tóxica para la maduración del feto. Central. Sí. Sistema nervioso central, sistema cardiovascular, metabólico y claro. metabólico también, ¿no? Metabólico también. Sí, hay una belleza de estudios relacionados con lo que sucede a nivel hormonal, relacionado con el cortisol y con la hormona reguladora de la corticotropina placentaria, que es que la placenta también funciona propio eje. Tipo claro, tálamo, ¿no? como un propio órgano neuroendocrino, efectivamente. Sí, es un órgano endocrino. Entonces, esas hormonas reguladoras de la corticotropina placentaria le dan información al cerebro de este feto de cierta protección. Entonces ya sabemos que ese le protege, pero el cortisol, como tú bien decías, ese cortisol, un momento puntual no pasa nada, pero si ha estado gran parte de la semana de gestación con un cortisol alto, esto ya nos va cambiando. ¿Y en qué nos cambia? La neurogénesis, la sinapsis, la capacidad de poda sináptica posterior, el daño oxidativo que directamente... Y luego una cosa importantísima que es la sensibilidad al cortisol. Claro, cuando nosotros en nuestro cuerpo tenemos muchas hormonas, mucho de cortisol, tus células se tienen que hacer menos sensibles, porque si no tienen una invasión celular, intracelular de cortisol y no podrían hacer todas sus funciones, y entonces generan lo que se llama resistencia al cortisol. Claro. Pues esa resistencia al cortisol también se genera intraútero y se genera en esa epigenética en esos primeros años de vida. Entonces eso luego condiciona gente que vemos en consulta, como esos bebés que tú has dicho, Mónica, bebés que ya nacen así y que luego en la vida diaria y en su evolución también están así. Sí. Es gente que está en alarma permanente, que viven como en guerra, y dices, pero si en tu vida te va bien, tienes un marido que te quiere, tienes trabajo, comida todos los días, es decir, todo tu entorno te está diciendo estás seguro y a salvo, pero da igual, porque ellos viven en estrés permanente. Imaginaos una alarma concreta, cualquier cosa. Yo cuando vienen los pacientes a consulta, les pregunto muchas veces, bueno, ¿y tu madre cómo estuvo en tu embarazo, no? Claro. Y dice, no tengo ni idea. Y se mudó, por ejemplo, una de las cosas, las pérdidas de bebés previos, ¿no? O sea, yo cada paciente que viene que ha tenido una pérdida a la madre anterior, digo, yo ya sé que tu madre estaba en estrés por no querer perderte a ti, ¿no? Igual que eso es súper importante. Lo que vemos hoy por hoy, porque la incidencia de FIV, de fertilidad in vitro, es enorme hoy por hoy, ¿no? Cuando yo estaba en Neo, sabíamos que las unidades de recién nacido cuidado intensivo se estaban llenando de prematuridad. Y uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué tanto prematuro? Es verdad que mucho venía de un FIV, todos venían desde... Y que son procesos muy estresantes. Claro, entonces el tema es que que esta gestación es como de menor calidad. No, es que yo creo que no hay ninguna mujer ni ninguna pareja que estén disfrutando felizmente de un tratamiento in vitro, más todo lo que genera. Con pérdidas previas. Con pérdidas. Tienes un bebé, afortunadamente, tienes un bebé por una FIV, pero has perdido 4 embriones. Claro. Y cada vez que tú tenías eso dentro, o sea, todas las mujeres, somos 4 mujeres aquí, sabemos que desde el preciso instante en que uno desea embarazarse, ya está vigilando cada regla, es decir, tú te vas a comer por ahí, no te ha venido la regla y, pues tómate un ibuprofeno y estás pensando, igual estoy embarazada, mejor no me lo tomo. Claro. Pues imaginaros eso en un proceso de FIV donde hay 4. Sí, ahí ese es el melón de la culpabilidad, que por eso decía yo, cuánto de peso le ponemos a la mujer, ¿no? Que en todo el proceso del embarazo, intentar en la consulta también no culpabilizar a la madre, porque muchas veces empiezas a contar todo esto de la programación epigenética del bebé, y entonces se viene la madre y dice, pero que lo he hecho todo mal, ¿no? Por eso es importante también el tema de divulgar, de que esto se sepa en las adolescentes, ¿no? Que todo el mundo, que sea algo que se hable en la sociedad, en la publicidad, ¿no? Y siempre, luego también es solución. Y que también es muy importante lo que decíamos de que, lo que has dicho tú, Olga, de que el estrés o la respuesta al estrés se programa desde el embarazo. Entonces, hay estudios, por ejemplo, que miden la sintomatología o los rangos de estrés postraumático en personas adultas y los ponen en relación a cómo fue la etapa del embarazo, ¿no? Y ahí se ven grandes diferencias que se asumen como genéticas, pero no son genéticas, son epigenéticas, porque no hay 2 embarazos iguales y un embarazo cargado de estrés es unas amplias posibilidades de patología para ese futuro persona, adulto y demás, ¿no? Entonces esto es muy importante. Y luego una cosa que cuando hablabas tú del efecto del cortisol a nivel neurológico, yo creo que aquí hay un concepto que igual en medicina hacemos la carrera y se nos pasa y luego nos lo tienen que resituar, y es pensar que nosotros como especie, ¿no? Los humanos cuando nacemos,
cuando nacemos, después de lo que se supone que ha sido una embriogénesis en la que se han formado todos nuestros sistemas, realmente esto no es así y realmente esto es más flagrante en el sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Nosotros nacemos con un sistema nervioso absolutamente sin formar y pendiente de las primeras experiencias del niño y del vínculo para que haya, bajo la acción de la oxitocina y de otro ambiente de otros neurotransmisores que formen ese ambiente, una conexión de los circuitos neuronales, una formación de neuronas, una formación de conexiones. Entonces, todo esto que luego, al cabo de 7 años y al cabo de 10 años va a configurar la personalidad, la manera de enfrentarse al estrés, toda la neurología de esa persona, no es ni siquiera intraútero. Intraútero sí sienten las bases más básicas, pero luego es qué espera encontrar ese niño, claro, qué encuentra y cómo lo encuentra. Ese es el programa. Ahí, exacto, eso es el programa, porque una parte es como el primer tiempo del partido, que va a ser efectivamente esto que sucede durante perigestacional y el primer inicio, ¿no? Incluso me atrevería a decir de los primeros 1000 días, pero de lo que tenga que experimentar ese niño que probablemente ya viene con esa información y ese estado de hiperalerta, pues si tú te desarrollas en un ambiente tranquilo, de apego, de vínculo, de seguridad, pues no va a pasar nada. O sea, no tiene la gente por qué alarmarse en casa de que ya tengo la condena de que va a pasar esto. Pero si encima tiene la mala suerte de nacer en un mal contexto, donde hay un mal ámbito familiar, un estrés económico, donde... Violencia familiar, sí. que frecuente. Bueno, o a lo mejor a veces no hay un estrés. O sea, aquí hablamos como de 2 tipos de estrés, ¿no? El gran trauma, el trauma con T mayúscula, que es hay violencia, hay un familiar alcohólico, hay un fallecimiento familiar, problemas económicos, pero luego también está el trauma chiquitito, es decir, pues un niño que ha tenido que ocupar un rol que no le corresponde porque su madre pues igual estaba deprimida y no pudo hacer otra cosa, o tenía una enfermedad, o los padres tienen una dificultad, y los niños, sabemos, los que trabajamos con niños, que son esponjitas, es como desde que nacemos están captándolo todo. Entonces ese estrés lo captan y se dan cuenta de cuándo ellos tienen que comportarse, cómo comportarse, y eso modela también una manera de estar en el mundo, claro. A nivel biológico, sabemos perfectamente que estos niños, que estamos hablando en un contexto de estrés, de cortisol y de todo ello, tanto programan su sistema inmune, que ya lo hemos dicho, en 2 sentidos, que pasa claramente, y es que eso lo vemos en consulta a diario. Su sistema del sistema inmune, para los que no sepan, pues hay diferentes rutas de acuerdo a lo que tengan que enfrentarse, ¿no? Pues hay una ruta de acuerdo a los linfocitos que vaya a llamar para este resultado, que es el TH1, pues lo tiene más bajo. Es decir, estos niños no tienen la capacidad de enfrentarse a las infecciones víricas que van a tener en contacto a lo largo de los primeros años. Entonces estos niños suelen resfriarse, coger infecciones distintas, y uno dice, ¿pero qué le pasa a este niño? Pues probablemente sea ello. Y luego tiene su sistema inmune, TH2, que es el que más, el que se enfrenta a los parásitos, pero es el que se relaciona más con atopía, está más reactivo. Entonces estos niños, yo siempre estoy muy pendiente con esa historia prenatal de, ya tenemos costra láctea, ya tenemos dermatitis seborreica, mira que ha hecho ya algo de reflujo, mira que tiene cólico, mira que ya ha hecho una clara dermatitis atópica. Tiene moco crónico, por ejemplo, claro, está siempre es que el camino lo lleva. Este daño está ahí. Entonces, claro, yo como pediatra hoy sabiendo, digo yo, madre mía, tanto síntoma que viene al pasado, y vas a resolver eso. ¿Con qué vas a resolverlo? ¿Con un tratamiento de una crema a este niño? Pues no, claro. Lo mismo, volvemos a... Eso es importante también saber por qué nos programas de esa forma, con esa polaridad más TH1 y más TH2, o a la inversa, ¿no? Que eso depende mucho también, por ejemplo, del concepto, de la percepción de soledad que tenemos, ¿no? Bueno, nos vamos otra vez a la medicina evolutiva, nos vamos para atrás al paleolítico, y realmente una persona que se encontraba sola iba a tener su sistema inmunológico muy polarizado hacia un TH2. ¿Por qué? El TH2 va a luchar contra las bacterias, ¿no? Una persona que en la prehistoria se encontraba sola, venía un león, le pegaba un zarpazo, se le infectaba la herida con bacterias, realmente tenía más oportunidades de seguir vivo si su sistema inmune le protegía frente a infecciones bacterianas. Entonces, el sistema inmune, cuando percibe que te encuentras solo, va a polarizarse mucho hacia un TH2, es decir, niños con atopia, niños que van a tener dermatitis, alergias, mocos. Sin embargo, cuando
sentimos que estamos acompañados, que imaginas un poco el metro de Londres o irte a Tokio en hora punta, ¿no? Que percibes que estás rodeado de gente, cuanto más gente, más virus, más te van a contagiar, más resfriado. En ese momento tu cuerpo, tu sistema inmune va a polarizarse hacia un TH1 antivírico, precisamente para poder protegerte. Entonces la percepción que tenemos de soledad y compañía, y más en un bebé, ya te empiezas a programar desde ese momento. Claro, porque esto que dices, Teresa, es súper importante que los que nos estén escuchando sepan que no solamente es donde tú estés, en Tokio o en la sabana solo, o en el Everest solo, que te has hecho un daño, te has hecho un esguince. Es que como tú te sientas, el sentimiento, y eso es lo bonito de la PNI. La P y la N y la I y la E están totalmente unidas. Es decir, como yo me siento, si yo me siento solo, aunque esté rodeado de gente, yo no voy a estar protegido frente a virus. Entonces ese sentimiento de soledad que puede tener un bebé, por supuesto. ¿Os acordáis del método Stevie, ¿no? El que te decían que llorases y que te dejaran solo llorar en la... Bueno, esa es una forma... Es un entrenamiento. Trauma pequeña, minúscula. Minúscula. Yo tengo un hijo de 19 años que nació en aquella época y era un niño que demandaba, o sea, yo desde el momento que lo saqué de mi habitación a los 3 meses, porque era lo que decían que tenías que hacer, y lo llevé a una cuna, a otra habitación, a escasos metros de mi cama, empezó a llorar cuando no había llorado una sola noche. Y el método Stevie era lo que entonces estaba... Sí. Entonces, claro, a ese niño, pues, este niño que es mi hijo, claro, si tú aplicas ese método, que yo no lo pude aplicar porque me pareció tortura, gracias a Dios, bueno, pues tiene un trauma, una experiencia muy traumática, una primera muy mala experiencia que puede determinar que, aunque el embarazo haya sido un embarazo muy normal, empiecen a complicarse las cosas, claro, porque es muy inmaduro. Entonces, a mí me pasó justamente esta semana un caso, porque a veces los casos prácticos como que nos ayudan muchísimo, son muy descriptivos, ¿no? Una madre que ha tenido una gestación que fue un in vitro, era su primer intento, pero después de muchos años de decidir, bueno, vamos a hacer un in vitro, finalmente fue bien, pero además tuvo amenaza de parto pretérmino, pero tuvo además una candidiasis, pero además estuvo la bolsa rota mucho tiempo, y además tuvo un expulsivo prolongado, fue un parto distóxico, su hermana es ginecóloga, bueno, pues aquello fue que lo vivió como un drama, como algo horrible, hubo muchas cosas que estaban ya anunciándonos cuál iba a poder ser el desenlace, ¿no? Bueno, pues al final, este niño nace, pues como digo yo, este es el niño que yo les llamo suricata porque están siempre, se mueven y ellos ya saltan porque tienen un sueño superficial, están siempre a la primera de donde hay un riesgo, ¿no? Entonces están muy, muy hiperalertas en esa parte neurológica. El niño ya tiene 22 meses, me parece que tenía, o 21 meses, y el niño es absolutamente dependiente de su mamá, no permite separarla ni quitarla de vista por la noche. Por suerte todavía hace colecho, y yo le decía, ¿a qué te buscas siempre y te toca? Dice, sí, es que no podemos pasar, termino siempre con el niño aquí metido. Y entonces, bueno, ella ha ido a su psicóloga a decirle que le preocupa esa gran demanda que tiene ese niño de su madre, ¿no? Entonces, pues la psicóloga, al criterio que pueda tener, le ha dicho que es que a esa edad los niños ya están preparados para estar fuera y que lo obligue a estar ya afuera y que está lactando, que todavía tiene lactancia materna. Entonces ella acude a mi consulta porque algo no le sonaba. Ella decía, le chirría. Pues psicología me está diciendo que el niño ya lo tengo que sacar, y cuando le explico, antes de que me dijera lo que le había explicado la profesional, yo le escuché la historia y le dije, este niño lo que grita es colecho, contacto piel con piel, necesita vínculo. El binomio madre-bebé, ¿no? Es que lo que hablamos antes de la exogestación, tú tienes, por adquirir la bipedestación, estrechamos el canal de parto y nuestras crías tienen que nacer antes de que estén formadas neurobiológicamente. Nacen crías que son indefensas. Pero luego tienes otros 9 meses de desarrollo. Cuando el bebé ya puede gatear, que ya se puede alejar de su mamá, en ese momento ya neurobiológicamente está un poquito más hecho como para poder alejarse. Mientras tanto, el binomio, no podemos hablar de bebé, es bebé-madre. Pero que bebé-madre. Fijaros qué importante esto que dice Mónica acerca de este caso, incidir, y la fundamental, ¿no? Desde todas las consultas de nuestra consulta de medicina integrativa, pero bueno, yo que he estado 11 años en una consulta de pediatría y atención primaria, y al principio yo pensé que yo tenía que hacer cosas, y llegó un momento en que lo único que un pediatra de atención primaria, bueno, tiene por supuesto que determinar si esto es muy grave, es una meningitis, a urgencias, pero la mayor parte de nuestro trabajo es permitir
permitir que esa madre siga su intuición, dar permiso para que siga su intuición, Reforzar. permitir que esa pareja que acaba de tener su primer hijo genere los lazos, las normas, lo que ellos crean adecuado para su hijo, y permitir que no se hagan muchas cuestiones invasivas con ese bebé, porque tú ves, es tan bonito el nacimiento, ¿no? Que tú vas viendo cómo realmente se van, si tú lo permites, ese sistema se engrana, ¿no? O sea, y cuando hablamos también de la neurología, la neurobiología, ya hay estudios donde hablan, por ejemplo, volviendo desde el parto, porque vamos a hablar de ese programa neurológico, 1 hora de separación en sus primeros horas de vida ya nos cambia la neurobiología. Entonces eso es muy importante que lo tengamos claro, y sobre todo si traemos esta historia programante, tenemos que promover muchísimo más ese vínculo y ese contacto piel con piel. Y neurológicamente pasan varias cosas, así como el sistema inmune se prepara de esa manera también, vemos como también al haber estado expuestos a niveles altos de cortisol o de inflamación por otro motivo, pues esa sinapsis que todos los bebés en el momento de nacimiento empiezan a generar unas redes sinápticas para llevar información y generan, y nosotros vamos viendo las figuras esas que siempre vemos en las conferencias de cómo va aumentando la poda sináptica. De hecho, pues entonces el córtex se está haciendo más gordito, más anchito en su, cómo crece la cabeza. Dimensión, claro, está generando rutas sinápticas. ¿Para qué? No para toda la vida seguir generando rutas sinápticas. Llega un momento que es justo terminando esos primeros 1000 días, tercer año de vida, en el que dice, ok, a partir de ahora vamos a quedarnos con las conexiones que son realmente eficaces. Vamos a buscar lo mejor. Útiles, claro. Y elige esas sinapsis que son las ideales. Esto se llama poda sináptica, que es otro concepto que tampoco conocía yo como pediatra ni neonatóloga hasta que entré a PNI. Que se haga una correcta poda sináptica va a determinar un grosor adecuado, porque no debe estar ni mucho ni muy poco. Que por cierto, también se hace una poda sináptica muy importante para dar esperanza a las madres y adolescentes, que yo soy ahora. Se hace una poda sináptica y se termina en la adolescencia. Poda sináptica en la adolescencia. Entonces, verdaderamente el cerebro del adolescente es un poco un cerebro de bebé, porque también simbólicamente, que es muy bonito en medicina psicosomática y en NAPE, el adolescente está naciendo a su vida adulta, ¿no? Entonces, muchas veces cómo ha sido el nacimiento determina también a veces cómo ha sido la adolescencia, y hay una neurobiología física, que es que el cerebro empieza a decir, esto no me sirvió, esto no me sirvió, esto sí. Entonces, es que podemos hacer cosas todo ese tiempo. A mí me gusta mucho el tema de la programación, hablar con los pacientes cuando les explico, ¿no? En lo que es la programación, lo importante que es lo preconcepcional, todo el embarazo y hasta la adolescencia. Yo siempre digo, todo lo que te pasa desde que te concibieron hasta la adolescencia, que las hormonas sexuales ya fijan un poco esas conexiones, esas sinapsis, todo aquello, yo les pongo mucho el ejemplo de vas haciendo tu colección de herramientas, ¿no? La vida te va dando tornillos y de pronto tú eres capaz de encontrar un destornillador, te es útil, te la guardas en tu caja de herramientas. Lo que pasa es que muchas veces, después de la adolescencia, la vida nos deja de dar tornillos, nos empieza a dar tuercas. Y si no hemos sido capaces de tener más herramientas y sacamos el destornillador y la vida nos da tuercas, ahí es cuando surge un poco otra vez la patología. Ese conflicto que hablamos. Pues yo creo que hoy hemos tocado un tema que a todos nos quedaría para 2 horas más. Para muchas horas, y muchísimo, que estoy seguro que familias van a escuchar esto y van a decir, wow, de cara al futuro embarazo que voy a tener o el que estoy teniendo, pues voy a tener estos conceptos claros y voy a tener cuidado de que no desarrolle ese programa proinflamatorio hiperalerta, y que sepáis que desde la psiconeuroinmunología tenemos solución para todas estas circunstancias. Siempre hay plasticidad para cambiar, y no nos quedemos aquí con la culpa o con la cosa rígida. Si nosotras desde este podcast de salud lo que queremos es, como con esta metáfora, daros tornillos, ¿no? Todas las herramientas, tornillas, todas las herramientas. Bueno, chicas, pues ha sido un placer, y para todos vosotros en casa, que sepáis que si tenéis niños, si estás en embarazo, tú, mujer, hay muchas cosas que debemos pensar en el futuro, en la programación, en desarrollar enfermedades cuando somos adultos. No es una cuestión de suerte. Así que bienvenidos a la psiconeuroinmunología clínica, que nos da ejemplos perfectos tanto de vida como de medicina, y nos vemos en el próximo capítulo. Venga. Hasta luego.